Oye, y la relación con Chile, ¿cómo se ve en cada uno de estos dos casos? Fue bien polémico, ¿te acuerdas? El tema de uno de los... hermanos Humala. Claro. Bueno, en ese contexto yo hablé con Antauro Humala, nos juntamos ayer para verificar si él todavía seguía manteniendo esa posición, y sabes que me comentó de que él todavía la mantiene, de que quiere la recuperación de Arica y Tarapacá. A estas últimas horas los resultados es probable que por un margen muy exiguo. Hay una elección en Perú que está haciendo temblar a Chile, no porque ganó la izquierda, no porque perdió Keiko, sino porque hay un nombre que los chilenos no pueden sacar de la cabeza, un hombre que encendió alarmas en Santiago mucho antes de que se contara el primer voto, Antauro Humala. Y hoy vamos a hablar de todo esto con altura, con datos y sin pelos en la lengua. Primero, pongamos en contexto lo que acaba de ocurrir en el Perú. El domingo, 7 de junio, más de 27 millones de peruanos acudieron a las urnas para elegir a su próximo presidente entre dos candidatos que representan visiones completamente opuestas del país, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú. Y lo que pasó esa noche fue, sencillamente, histórico. En las primeras horas, cuando empezó a salir el flash electoral, la cosa parecía clara, Keiko tomaba ventaja. Los fujimoristas empezaron a celebrar, los micrófonos se llenaron de declaraciones triunfalistas, y más de uno ya le daba la victoria a la hija del expresidente. Pero entonces llegó la noche, llegó el conteo rápido, y el escenario se dio vuelta completamente. Roberto Sánchez empezó a escalar posiciones. Primero empataron, luego Sánchez tomó la delantera, y desde ese momento hasta hoy, ¿cuánto está ganando Sánchez? Y la relación con Chile, ¿cómo se ve en cada uno de estos dos casos? Fue bien polémico, ¿te acuerdas? El tema de uno de los... hermanos Humala. Claro, a propósito de lo que decía con respecto a nuestro país, claro, hay mucho más que son súper nacionalistas, pues Ollanta Humala, que sabemos que también no terminó su gobierno por casos de corrupción, también financiaba sus campañas políticas por Odebrecht. Aquí habló su hermano, que es mucho más radicalizado. Pero Antauro Humala hace algunas semanas atrás dio una entrevista a la cadena RPP de Perú. Él es aliado por un partido político de izquierda dentro de este mismo país, que es parte del movimiento general de Roberto Sánchez, el candidato presidencial. Bueno, él da una entrevista a este mismo medio peruano donde dijo que si ganaba Roberto Sánchez, una de las cosas que le iba a exigir su partido era la recuperación de Arica y Tarapacá, no solamente de manera diplomática, sino que hasta usando la fuerza si fuese necesario. Habló incluso de guerra con Chile para poder recuperar este mismo territorio, lo que generó una diferencia grande, que el mismo Sánchez tuviera que rectificar a través de redes sociales que Antauro Humala era parte del movimiento a nivel general de su conglomerado político, pero que él no iba a tener ningún cargo, ninguna representación, y que menos compartía esos mismos dichos. Agárrense. Al 97.84% de las actas contabilizadas por la OMPE, Roberto Sánchez tiene el 50.018% de los votos válidos y Keiko Fujimori el 49.982%. Eso es una diferencia de apenas 6.488 votos sobre más de 18 millones de sufragios emitidos. 6.000 votos. En un país de 30 millones de habitantes. Eso no es una elección, eso es un empate técnico que se está definiendo acta por acta, región por región, peruano por peruano. Y todavía hay actas observadas pendientes de revisión. Esto es un déjà vu brutal. Porque en 2021, casi exactamente lo mismo, Pedro Castillo, candidato de izquierda, le ganó a Keiko Fujimori por un margen parecido, y lo que vino después fue una de las crisis políticas más intensas de la historia reciente del Perú, con impugnaciones, cuestionamientos al proceso y semanas de incertidumbre total. Ahora el escenario es similar. Bueno, en ese contexto yo hablé con Antauro Humala, nos juntamos ayer para verificar si él todavía seguía manteniendo esa posición, y sabes que me comentó de que él todavía la mantiene, de que quiere la recuperación de Arica y Tarapacá. Alude que efectivamente el tratado de 1929 se formó por la oligarquía peruana y que no comparte finalmente lo que representaría al pueblo peruano, y que él le gustaría recuperar ese mismo territorio. Yo le decía, claro, nosotros en Chile respetamos los tratados y usted sabe que esto va a generar enemistad en nuestro país. Y decía, sí, yo lo siento, pero también yo entiendo hoy día que mi posición a lo mejor es minoritaria y no le voy a exigir a Sánchez que finalmente vaya por ese punto, pero yo lo tenía que reivindicar. Bueno,
no sé el señor Antauro Humala qué está pensando, pero en realidad toda esa zona está absolutamente colonizada, urbanizada, digamos, tiene... Está todo sellado, o sea, ya. Dios, es una cosa absurda, y además un tratado que, independiente de que él lo haya firmado, solo nacionalismo, digamos, 1929 sí se firmó bajo un modelo, pero bueno, es un tratado que está ahí y que implica la cesión de ese territorio. Muy probable de que Roberto Sánchez gane finalmente estas mismas elecciones que, como te decía, comenzaron muy auspiciosas para Keiko Fujimori, pero ya los conteos rápidos y cómo en estas últimas horas los resultados, es probable que por un margen muy exiguo finalmente el candidato de la izquierda gobierne este país. Estaremos reportando durante toda esta jornada para ir conociendo el minuto a minuto de estas votaciones. Y la pregunta que todos se hacen es, ¿habrá historia o habrá tormenta? Pero más allá de los números, hay una dimensión de esta elección que superó las fronteras del Perú. Y no fue solo curiosidad de los vecinos. Chile, nuestro vecino del sur, siguió esta elección con una intensidad que llama poderosamente la atención. Los medios chilenos, desde BioBio Chile hasta La Tercera, desde CNN en español hasta Infobae, desplegaron coberturas especiales, análisis de especialistas y declaraciones de parlamentarios. ¿Y por qué tanta agitación en Santiago? Por un hombre, por Antauro Humala. Hablemos claro de quién es Antauro Humala, porque hay mucha gente que lo confunde o lo mezcla con su hermano Ollanta. Son dos personas distintas con trayectorias radicalmente diferentes. Ollanta Humala fue presidente del Perú entre 2011 y 2016, gobernó desde una posición de centroizquierda moderada y actualmente enfrenta procesos judiciales por el caso Odebrecht. Antauro, el hermano menor, es otra historia. Antauro es el fundador del etnocacerismo, una ideología ultranacionalista que mezcla indigenismo andino, militarismo y una visión confrontacional del mundo. Estuvo preso durante casi 2 décadas por el llamado Andajazo de 2005, un levantamiento armado que dejó muertos y que lo metió a la cárcel. Salió en 2022 y desde entonces ha vuelto al ruedo político con más fuerza que nunca. ¿Y cuál es su posición sobre Chile? Absolutamente sin ambigüedades. Antauro Humala quiere que el Perú recupere los territorios de Arica y Tarapacá, que fueron cedidos a Chile tras la Guerra del Pacífico de 1879. Y no está hablando solo de gestiones diplomáticas, de papeles o de conversaciones en foros internacionales. Humala dijo explícitamente que esa recuperación debería buscarse, si fuera necesario, por la vía armada. Por la guerra. Eso encendió una bomba en Santiago. El diputado Juan Kaiser fue uno de los primeros en reaccionar en Chile, calificando a Humala de forma muy dura y diciendo textualmente que Chile debe estar preparado para cualquier eventualidad. El diputado del Partido por la Democracia, Carlos Cuadrado, lo llamó un fanático nacionalista que desprecia la paz y el derecho internacional. El exparlamentario Jorge Tarud fue más directo aún, dijo que con el Perú no existe ningún tema pendiente, que los límites están fijados por tratados internacionales y que espera que quien gane las elecciones deje a Humala fuera de su gobierno. ¿Y Roberto Sánchez? El propio candidato presidencial tomó distancia inmediatamente. En sus redes sociales escribió con claridad que las declaraciones de Antauro Humala no representan ni su posición ni el programa de Juntos por el Perú. Dijo además que tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en 2014, que resolvió la delimitación marítima entre ambos países, no existe ningún problema territorial con Chile, y que su eventual gobierno tendría relaciones de amistad, cooperación y entendimiento con el país vecino. Pero aquí está el punto que más le interesa analizar a cualquier peruano que piensa con cabeza fría. Una cosa es lo que dice Sánchez, y otra cosa es la naturaleza de los aliados políticos que tiene alrededor. Antauro Humala no es un personaje cualquiera dentro del ecosistema de Juntos por el Perú. Es un movilizador de votos en sectores populares y provincias donde el etnocacerismo tiene raigambre histórica. Hay quienes, dentro de la campaña, le ofrecieron eventualmente un rol en seguridad o defensa en un posible gobierno, lo cual por supuesto genera una pregunta legítima: ¿cuánta distancia real hay entre los discursos moderados de la campaña y las posiciones de quienes hacen posible esa campaña? Eso no significa que el Perú vaya a declarar la guerra a Chile. Eso sería absurdo y nadie en su sano juicio lo cree. Las Fuerzas Armadas del Perú son una institución profesional, los tratados internacionales son vinculantes, y la estabilidad regional es un interés compartido de todos los estados de América del Sur. Pero sí genera una interrogante válida sobre la política exterior que adoptará el próximo gobierno peruano, sobre el tono que usará en los foros regionales, y sobre cuánta influencia real tendrán los sectores más nacionalistas dentro de ese gobierno si es que Sánchez llega a la presidencia. Volvamos a la elección en sí, porque lo que está pasando en el conteo es de otro mundo. Cuando el 94% de las actas ya están contadas y hay menos de 20.000 votos de diferencia entre los dos candidatos, eso significa que el Perú está literalmente partido a la mitad.
Hay un Perú que votó por Keiko Fujimori, que representaba continuidad institucional, reforzamiento de la inversión privada y mano dura en seguridad. Y hay otro Perú que votó por Roberto Sánchez, que se define como de izquierda progresista, con un discurso de reivindicación social, crítico del modelo económico actual y que se ha declarado castillista, es decir, cercano a las ideas políticas del expresidente Pedro Castillo. Esa división no es nueva. Es la misma fractura que existe en el Perú desde hace más de una década. El Perú de las grandes ciudades versus el Perú de las regiones interiores, el Perú de la economía formal versus el Perú que todavía espera que el crecimiento llegue a su mesa, el Perú que desconfía del populismo versus el Perú que desconfía del establishment. No hay una sola respuesta para esa tensión, y ningún presidente, sea quien sea, va a resolverla de la noche a la mañana. Lo que sí es claro es que el próximo presidente del Perú va a gobernar con una legitimidad muy ajustada. Con menos de 7.000 votos de ventaja, cualquier decisión de gobierno será cuestionada por la mitad del país. El Congreso ya es un campo minado, la sociedad civil está polarizada, y la economía enfrenta desafíos reales en términos de crecimiento, inversión y seguridad ciudadana. Si gana Sánchez, como indica el conteo actual, tendrá que demostrar desde el primer día que puede ser presidente de todos los peruanos, no solo de quienes lo eligieron. Y ahí es donde la mirada de Chile, y en realidad de toda la región, cobra relevancia. Porque el Perú no es un país pequeño ni secundario en el contexto sudamericano. Tiene el puerto de Chancay, que está reconfigurando el comercio del Pacífico Sur. Tiene una economía que en los últimos 2 décadas ha crecido más que la mayoría de sus vecinos. Tiene una posición estratégica en el Pacífico que interesa tanto a China como a Estados Unidos. Lo que pasa en Lima tiene consecuencias que van mucho más allá de Lima. Entonces, ¿qué miramos los que seguimos esto con atención? Miramos si hay impugnaciones. Miramos qué pasa con las actas observadas. Miramos si alguno de los 2 candidatos decide no reconocer el resultado. Miramos el comportamiento del Jurado Nacional de Elecciones. Y miramos, sobre todo, qué perfil de gobierno dibuja Sánchez en sus primeras declaraciones si es que finalmente se confirma como ganador. Porque este no es el momento de festejar ni de llorar. Este es el momento en que los peruanos, todos, tienen que exigir que el proceso sea limpio, transparente y respetado hasta la última acta. Eso es lo primero. Lo demás viene después. Como siempre, Perú sigue siendo uno de los países más impredecibles y más apasionantes de América Latina. Una elección que empezó con Keiko ganando en el flash, que se dio vuelta en el conteo rápido, que sigue sin definirse oficialmente 3 días después, y que tiene a Santiago, a Buenos Aires, a Brasilia y a Washington mirando con la misma pregunta en la mente: ¿qué va a hacer el Perú en los próximos 5 años? Eso lo vamos a seguir de cerca aquí. Si te interesó este análisis, déjame tu comentario, comparte este video con quien quiera entender lo que realmente está pasando, y suscríbete al canal porque esto recién empieza. Nos vemos en el próximo video.